Vaticano, en la semana, el día en que se publica un documento para animar a celebrar dignamente la liturgia, se le da a esa persona la Sagrada Comunión. Me refiero naturalmente a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos. Es posible, aunque poco probable, que el sacerdote que le dio la comunión no supiera quién era ella. Es posible, me parece poco probable, pero es posible. Y no sé si ese sacerdote le dio la comunión porque se lo habían mandado. En todo caso, eso fue una profanación. Puede ser, insisto, en que el que lo hizo no fuera consciente de a quién le daba la comunión. En cambio, ella sí que era consciente de lo que hacía, del día en que lo hacía y de dónde lo hacía. Quiso manipular la Eucaristía con un motivo ideológico. Es posible también que estemos ante una cuestión de conciencia por parte del que le dio la comunión o de aquel o de aquellos que le mandaron dársela, en el caso de que supieran que ella iba a comulgar, y que estemos ante una cuestión de conciencia según la cual no pasa nada por dar la comunión a un obispo, a un laico, en este caso a un político, que ha intervenido activamente en la aprobación de leyes abortistas. Si no pasa nada por ello, lo que tiene que hacerse es derogar y suprimir la prohibición que pesa sobre estas personas. Esa prohibición fue impuesta por San Juan Pablo II y fue impuesta precisamente en el marco de la lucha contra el aborto, para que los políticos católicos fueran conscientes de que no se podía apoyar el aborto y después ir a recibir la comunión. Si esa prohibición ya no tiene sentido, pues que se levante, que el Papa la levante, lo mismo que un Papa prohibió comulgar a los políticos abortistas, otro Papa puede quitarlo, con todas las consecuencias que eso tenga. Pero mientras esa prohibición exista, no se puede dar la comunión a estas personas, máxime cuando el propio arzobispo, en este caso de esta señora Nancy Pelosi, cuando el propio arzobispo le ha prohibido recibir la comunión en su diócesis. Tenemos que dignificar la liturgia. Y dignificar la liturgia pasa, en primer lugar, ante todo y por encima de todo, por el hecho de que no se cometan profanaciones, dando la comunión a quien no puede recibirla. Es el cuerpo y la sangre del Señor. No tenemos nada más sagrado que esto. Y tenemos que estar dispuestos a dar la vida por Él, por el Señor, porque si no, ¿qué hacemos aquí los sacerdotes? Es por lo menos lo que yo me pregunto. Y no creo que sea una cuestión cualquiera, sino que para mí y para muchos es una cuestión fundamental, importantísima, que no podemos dejar pasar por alto. Ha habido otras dos noticias esta semana que me han dado muchísima tristeza. Una de ellas en Alemania. Se han publicado los datos de la caída tremenda en el año pasado del número de católicos en ese país. Ha habido 360.000 apostasías, más que nunca, muchísimo más que nunca, casi el doble que el año anterior. 360.000 apostasías, 360.000 católicos alemanes han dicho que dejan de ser católicos oficialmente. Más luego los que han muerto por causas naturales o por el COVID. Cerca de 500.000 de personas han dejado la Iglesia Católica por un motivo o por otro. La Iglesia Católica en Alemania tiene 500.000 de feligreses menos. Es una noticia terrible, no es una noticia para alegrarse. Pues bien, el presidente de los obispos alemanes no se le ha ocurrido otra tontería mayor que la de decir que eso se debe a que no hay sacerdotisas, no se acepta la ideología LGTB con todas sus consecuencias. Pero bueno, yo pienso que esta gente debe tener algo más de inteligencia, o nos toman a nosotros por tontos, o yo no sé dónde tienen las neuronas. Pero no se está yendo la gente también de la Iglesia luterana, y la Iglesia luterana tiene todo eso que estos quieren, y muchísimo más todavía, si el problema fuera que la gente se va porque no hay sacerdotisas, no se irían de la Iglesia luterana, que no solo tiene sacerdotisas, es que tiene obispas lesbianas. Si ese fuera el motivo, no se estarían marchando de la Iglesia luterana y se van tanto o más. El motivo es otro y no lo quieren ver, aunque yo creo que de sobra lo ven, pero hacen como si no lo vieran. El motivo es
que estamos ante una iglesia que se ha doblegado al mundo, que es una iglesia atea. ¿Quién quiere estar en una iglesia atea? En una iglesia que no está pendiente de Dios para servir a Dios y para llevar al pueblo hacia Dios. ¿Quién quiere estar en una iglesia cuyos dirigentes han perdido la fe, o al menos han perdido la fe católica? Esta iglesia desde luego no merece sobrevivir, y como siga así va camino de la extinción. 500.000 en un año es una cifra demasiado grande para que se aguante durante mucho tiempo. Otra noticia muy triste de esta semana: el dictador Ortega, el dictador sandinista, el dictador que gobierna a sangre y fuego Nicaragua, ha decidido expulsar a un montón de ONGs. Ha decidido expulsar también a las monjas de la Madre Teresa de Calcuta. La dictadura comunista que hay en Nicaragua, sangrienta, ya ni siquiera se toma la molestia de ser creíble, y ha acusado a las monjas de la Madre Teresa de tráfico de armas y de colaboración con organizaciones terroristas. Cualquier persona que conozca mínimamente a las monjas en general y a las de Madre Teresa en particular sabe que no puede haber acusación más absurda ni ridícula. Si tienen que buscar una excusa, podían esforzarse un poquito más y no buscar una excusa tan soez, tan vasta, tan malvada como esa. Las monjas de la Madre Teresa, las misioneras de la caridad, no tendrán ningún problema en ir a otro sitio y en atender allí donde vayan a los pobres. No tendrán ningún problema. Pero las muchachas adolescentes violadas que ellas atendían, los ancianos mendigos que recogían de las calles, esos sí tendrán problemas, porque no tendrán quien les atienda. ¿Les preocupan esas personas, esos pobres, esos últimos de los últimos, a los dictadores comunistas? En absoluto. Si les preocuparan, harían un monumento a las monjas de la Madre Teresa, pero no les preocupan. No, a los comunistas no les preocupan los pobres, es pura retórica y publicidad. Lo único que les preocupa es mantenerse en el poder, aunque sea a costa del sufrimiento y de la opresión de su pueblo. Recemos porque la situación no es fácil, y recemos para que esta nueva carta apostólica de verdad dignifique la celebración eucarística según el espíritu del concilio. La Eucaristía sea la fuente de la vida cristiana y no se cometan abusos litúrgicos, en particular aquellos que tienen como víctima al cuerpo y a la sangre del Señor. Hasta la semana que viene.